Que vuelvan. Teníamos muchas ganas de charlar con Adriana Taboada. Ella es psicóloga, es perita en causas de lesa humanidad, militante de derechos humanos, trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos hasta que no la dejaron entrar en las últimas horas. Hasta que quiso entrar y la imagen es tremenda. Es un oficial de seguridad o alguien de seguridad que yo creo que ya había visto que Adriana no la dejaban entrar, que no estaba en la lista, en esta manera de despedir gente que tiene el gobierno, y yo sentía que demoraba, porque no se animaba a decirle lo que le tenía que decir y buscaba en los papeles una escena que, si la vieron, saben a qué me refiero. Ahora le vamos a preguntar qué tareas tiene o tenía, me cuesta hablarlo, o no sé qué tiempo verbal usará la propia Adriana, que está en línea. Adriana, soy Pablo Caruso, con Néstor Restivo, Luis Pablo Giniger. Que vuelvan las ideas en AM530, la radio de la Madre, Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Buenas tardes, un saludo para todos. Gracias, por Adriana. esta comunicación. A ver, y la posibilidad de visibilizar un poco esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo estás en lo personal? Pero también, digamos, creo que ya van más de 2.000 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos en todo este tiempo, o vos dirás. ¿Qué sucedió? Sí. ¿Qué tarea tenías? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lo que quieras. Bueno, en la Secretaría de Derechos Humanos hace un año, cuando asume Milei. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo tengo un eco ahí. Te escuchamos bien, ahora tratamos de corregir el Perfecto. Eco, Adriana. Está bien, también, mientras ustedes se escuchen bien. Hace un año y un poco más, cuando asume esta gestión, la Secretaría tenía 1.000 trabajadores. 1.000 trabajadores para todas las tareas de la Secretaría de Derechos Humanos a lo largo y ancho del país. En este momento hay menos de la mitad y siguen los despidos o las distintas formas en que van desprendiéndose, entre comillas, del personal, con retiros voluntarios que no son voluntarios, porque si no te retiras te echan, así que de voluntario no tiene nada, son prácticas distorsivas. Hago una aclaración, yo me confundí, estaba hablando del capital humano, ahí me refiero. ¿Cómo? No, hago una aclaración, cuando yo dije más de 2.000, me quedó con la idea de capital humano, que viene más o menos en ese número de despedidos, claro. Por eso quería pedir disculpas por eso. Sí, Adriana, seguí. No, claro. Y son formas de ir desprendiéndose, echando el personal, van destruyendo las políticas públicas que se han podido sostener a lo largo de los últimos 20 años en todo lo que hace el proceso de memoria, de verdad y de justicia. Entonces esto se va o desfinanciando porque subejecutan presupuesto, porque no se compran las cosas que hay que comprar, porque hay personal que ya no está, o que van a seguir echando. Así que es difícil. En lo concreto, mi tarea, yo soy psicóloga, como dijimos, perita en causa de lesa. Eso implica que yo perito genocidas en nombre del Poder Ejecutivo. La Secretaría es parte de la Nación, del Poder Ejecutivo. Yo era la única perita que daba opinión acerca de si los imputados, acusados, condenados por delito de lesa humanidad estaban en condiciones o no de estar en juicio. Y con mi despido, bajo la forma de retiro, el Ejecutivo se queda sin representante. Esta es la situación. ¿Qué tal, Adriana? Abogado, sí. Adriana, Luis Pablo te saluda. Una pregunta también a modo de reflexión, escuchándote, ¿no? Es evidente que al gobierno nacional, esto que vos describías en relación a tus tareas y a la de los distintos compañeros que se desempeñan en la Secretaría de Derechos Humanos y a las políticas de derechos humanos en general, es evidente que al gobierno nacional no le interesa que se sigan llevando adelante, ¿no? Absolutamente. No solo no tienen interés, sino que van a intentar que por lo menos se retiran en todo lo que puedan retirarse, aún por ahí no, o incumpliendo con normativa, o dejando una cantidad de personal y de recursos que son tan mínimos que la posibilidad de cumplir con la normativa se reduce, digamos. Hay distintas maneras de no hacer las cosas, o que sea tal el desborde de trabajo que los pocos que queden no tengan cómo dar respuesta. Sí, te lo pregunto así también porque el gobierno lo presenta como un necesario recorte
de fondos que son necesarios supuestamente para otra cosa, entonces lo presenta como es necesario ahorrar dinero, y en realidad lo que está haciendo es recortar políticas en distintos ámbitos de la sociedad, los derechos humanos, la salud, la educación. Te hago una observación ahí respecto al recorte de recursos. El grueso de los trabajadores del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos no cobrábamos nuestro sueldo de plata que surgiera del ministerio, digamos. Estábamos contratados por terceros, o sea, los famosos entes automotores, los más importantes, que por ahí circuló mucha información, fueron los ACARA. Yo, por ejemplo, tengo otra contratación más pequeña, de un ente más pequeño, que se llama CSA. Entonces, no es cierto que salía del bolsillo, de ese bolsillo salía de otro, pero además nos recortan a nosotros, nos sacan a nosotros, y todo ese dinero que iba en sueldos, se lo queda el Ministerio de Justicia, y nadie sabe para qué lo van a usar. En un año electoral y en el medio de todas las cosas que nosotros estamos viendo, que esto estafa, buscan plata de todos lados, el Fondo Monetario, los dólares, hay mucha, pero mucha plata que no se va a poner a los trabajadores y no sabemos a dónde se van a destinar, pero que entran al ministerio, entran. Buena información, esto que nos comenta Adriana Taboada, psicóloga, perita en causa de lesa humanidad. Quiero subrayar, era la única en la Secretaría que hacía el peritaje con genocidas para saber si están en situación de imputabilidad o no, digamos, ¿no? Son declarados inimputables. De poder estar en juicio, sí, claro, si están en condiciones mentales, si no se enferman y quedan sin posibilidad de defenderse, porque esto es muy importante. Sí, claro. Las condenas tienen que ver con que hay alguien que pueda defenderse, ¿eh? Claro. Adriana, déjame preguntarte, sí. ¿Vos sabías que estabas en alguna lista de despidos cuando llegaste a...? No, yo por esta situación de retiro o que me echaban, esto sí estaba claro, porque se abrió esa etapa para la contratación que yo tenía, sí. Firmé el retiro, y la fecha de caducidad, digamos, era el 31 de marzo. Ajá. Lo que hizo Baños, y con esta resolución que sacó ayer a la tarde, es definir que gente como yo, que se retira pero no continúa, o los que directamente no se adhieren al retiro, a partir de hoy están con licencia. O sea, tenemos prohibido, no es que no licencia y no trabajamos hasta el 31, tenemos prohibido ingresar al edificio. Claro. Los edificios de la Secretaría de Derechos Humanos son edificios públicos, no son privados. Yo no estoy entrando pretendiendo entrar a propiedad privada. Ese edificio es tan mío como de cualquiera. Entonces nos están prohibiendo, en el marco de esta persecución a los trabajadores, al sindicalismo, a quienes tratamos de defender de las maneras en que podamos la política, porque la sostienen los trabajadores y trabajadoras, nos prohibieron, ustedes ya lo vieron, no pudimos ingresar. Adriana, yo tenía algo, yo no pude ni entrar al baño, claro. Así te lo digo. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguimos muy de cerca el destino de estas políticas y desde ya la de los laburantes despedidos o impedidos de entrar a sus lugares de trabajo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Adriana Taboada charlando con nosotros. Si comparten la imagen, si ven la imagen van a ver esa escena, pero me quedo con dos cosas. Primero, que en realidad no es un problema de fondos, tiene que ver con cortar de cuajo políticas públicas vinculadas en este caso a los derechos humanos. Claro, en este caso a los derechos humanos, pero como viene pasando vos hablabas del Ministerio Capital Humano. De Capital Humano, en salud, educación, etcétera. Y segundo, que ese dinero sigue ingresando. Es un dato importante que hay que seguir. Ese dinero, porque viene de otros organismos, sigue entrando y hay que ver en qué se usa. 5.56. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. .56. Luispa, aunque sea el párrafo que más te haya llamado la atención de la denuncia que hace el gobierno por sedición, entre otras cosas, contra
quienes se manifestaron el miércoles. Sí, yo creo que esta denuncia está circulando ya a esta altura. Yo la recibí temprano, marqué algunos párrafos, pero el día que se haga un museo o sea, la memoria de lo que fue la represión en la Argentina, esta denuncia tiene que estar. Es una denuncia penal que hace el Ministerio de Justicia, de hecho está